Tipos de sucesión establecidas en la legislación mexicana federal y del Estado de Oaxaca. Licenciatura en Derecho. Universidad Interamericana para el Desarrollo. Elaboró Joel Toledo Montero. Docente, licenciada Claudia Argüelles Picazzo. Materia, Derecho Civil, Bienes y Sucesiones. El derecho de sucesión es el conjunto de normas jurídicas que regulan el modo en que se transmiten los derechos activos y pasivos de una persona muerta a sus herederos, en los casos de herencia o sucesión universal, o de uno o varios bienes particulares, en el caso del legado. Las normas del derecho sucesorio están contenidas en los códigos civiles de los diferentes estados, pues corresponden a relaciones entre particulares, y está profundamente vinculado al derecho de familia, ya que son los parientes los que heredan al difunto, no pudiendo ser totalmente excluidos algunos herederos forzosos por el testador institución de la legítima, y son los parientes más próximos los llamados por la ley a suceder en caso de falta de testamento. Legislación en Oaxaca. En general, se puede conceptuar la sucesión mortis causa como la subrogación de una persona en los bienes y derechos transmisibles dejados a la muerte de otra. La sucesión que se origina por causa de muerte cuenta con elementos que pueden ser de tres clases: personales, reales, causales. Artículo 1184. Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Artículo 1185. La herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima. Artículo 1186. El testador puede disponer del todo o de parte de sus bienes. La parte de que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima. Clases de sucesiones. Por sus efectos, sucesión a título universal. Se produce en relación a la totalidad de relaciones jurídicas del causante o parte alícuota de las mismas sine ictu, es decir, en bloque, sin necesidad de formalidades para cada uno de los bienes. Sucesión a título particular o singular. Se produce respecto de concretas y determinadas relaciones jurídicas del causante, heredero y legatario. La sucesión a título universal y la sucesión a título singular dan lugar a las figuras del heredero y del legatario, respectivamente. Tipos de sucesiones por su origen: voluntaria, legítima y mixta. La sucesión testamentaria o voluntaria surge de la manifestación expresa del autor de la herencia, es decir, por el testamento. La sucesión legítima se origina por la falta de testamento o por la invalidez de éste, por lo que la ley presupone la voluntad del de quius sucesión intestada o ab intestato. La sucesión mixta se presenta cuando el autor de la herencia no dispone en el testamento de la totalidad de sus bienes, por lo que de los restantes se dispone conforme a las normas que rigen la sucesión legítima. Sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria es aquella cuyo fundamento es un testamento válido, en el que se atiende a la voluntad del testador. Los elementos del testamento son: es un acto jurídico unilateral. Es personalísimo, revocable y libre. Debe ser ejecutado por persona capaz. Transmite bienes, derechos y obligaciones. Tipos de testamento. El artículo 1499 del Código Civil Federal presenta una clasificación del testamento: ordinario, público, abierto, cerrado, simplificado y hológrafo. Especial, privado, militar, marítimo y hecho en país extranjero. Sucesión legítima. La sucesión intestada, fallecer sin testamento, representa un papel subsidiario respecto de la sucesión testamentaria, siendo sólo de aplicación cuando la inexistencia o la insuficiencia del testamento así lo exijan,
procediendo a señalar el legislador quienes deben ser considerados herederos de quien fallece sin designarlos. Principios de la sucesión legítima. Los parientes más próximos excluyen a los más remotos. Artículo 1604 del Código Civil Federal. Los parientes que se hallen en el mismo grado heredan por partes iguales. Artículo 1605 del Código Civil Federal. El parentesco por afinidad no da derecho a heredar. Artículo 1603 del Código Civil Federal. Respecto a este último principio, la presencia del cónyuge y de la concubina son casos de excepción, ya que en ambos casos el hecho que posean bienes tiene una especial incidencia en la constitución de su porción hereditaria. Artículos 1624. 1628 y 1635 del Código Civil Federal, y su concurrencia es clara cuando acuden con descendientes, ascendientes y hermanos del causante. Sujetos del derecho hereditario. El estudio de este punto tiene por objeto determinar qué personas intervienen en todas las relaciones posibles que pueden presentarse tanto en la sucesión legítima como en la testamentaria. Estos sujetos del derecho hereditario son el testador, el heredero, el legatario, el albacea, el interventor, el acreedor y el deudor. Muchas gracias por su atención al presente video que fue realizado para cumplir con la materia de Derecho Civil, Bienes y Sucesiones del cuarto cuatrimestre de la Licenciatura en Derecho Ejecutivo de la UNIT Campus Juchitán.